Hola, en este tutorial vamos a hacer texto generativo, literatura generativa, utilizando un método que se llama gramática libre de contexto. Entonces, primero voy a explicar en qué consiste esto de la gramática libre de contexto y luego ya podemos ponernos manos a la obra para programar un generador de literatura automática, o de poesía automática, o de cuentos automáticos, depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿en qué consiste esta idea de la gramática libre de contexto? Primero pensemos en la idea de qué es una gramática. Entonces, una gramática pues es un sistema de reglas con el que se pueden construir textos, oraciones, frases, o incluso con el que se pueden construir imágenes, si uno quisiera pensar en la gramática de la imagen. Entonces, un poco la idea de este tipo de gramáticas, de la gramática libre de contexto, está por pensar que una gramática o un sistema de reglas se puede construir como una especie de árbol. De hecho, esta gramática libre de contexto está inspirada en las teorías lingüísticas de Noam Chomsky. Entonces, supongamos que yo voy a hacer un árbol, pero este árbol no es un árbol de la naturaleza, sino que es el árbol de una gramática. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que la base del árbol es una frase y que esa frase se divide en dos ramas, por ejemplo. Se divide en una parte nominal, o en una frase nominal, y en una parte verbal. Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando un sistema de reglas porque estoy diciendo que una frase se divide en dos partes, que tiene que tener esas dos partes, pero además estoy pensando esas reglas como un árbol, porque estoy pensando que de la frase se derivan dos ramas. Y así yo puedo seguir estableciendo distintas ramas. Por ejemplo, en la parte nominal podría decir que la parte nominal normalmente tiene un artículo, que la parte nominal normalmente tiene un sustantivo y la parte nominal tiene un adjetivo. Y en la parte verbal, pues para hacer una frase súper simple, podríamos decir que esto solamente tiene un verbo, por ejemplo. Entonces, todo esto que estoy haciendo acá constituye una gramática, un sistema de reglas. Y a partir de ese sistema de reglas, yo puedo producir muchísimas oraciones diferentes. Por ejemplo, podría decir, el perro feo ladra. Y esto está de acuerdo con mi sistema de reglas. Tengo efectivamente un artículo, tengo efectivamente un sustantivo, un adjetivo y un verbo. O podría decir, la gata valiente maulla. Y ahí también estoy haciendo una frase que concuerda con mi sistema de reglas. Entonces resulta que esta idea de la gramática, a pesar de que para muchos no ha prosperado en realidad en la lingüística, porque ya se ha rebatido la idea de que los humanos pensamos en términos de una estructura gramatical como esta, sí ha servido en los sistemas computacionales. De hecho, cada vez que ustedes cargan, por ejemplo, un archivo en HTML, pues resulta que el archivo en HTML está haciendo una cosa que se llama un parsing. ¿Y qué quiere decir un parsing? Es algo así como descomponer gramaticalmente el documento. Por ejemplo, cuando ustedes cargan un archivo en HTML, pues el archivo en HTML, o el documento, más bien, el documento tiene ciertas partes. Tenemos el documento, y el documento se puede dividir, por ejemplo, en unos metadatos y en un contenido, y este contenido puede tener distintas cosas. Por ejemplo, puede tener un titular, y puede tener un contenedor, y este contenedor puede tener párrafos, o puede tener títulos, o puede tener imágenes. Entonces la forma en la que carga, por ejemplo, un documento en HTML es a través de hacer el parsing de una gramática. Entonces lo que vamos a hacer aquí es juntar una idea computacional, que es la idea de hacer un parsing, de descomponer gramaticalmente algo, y la idea lingüística de suponer que las frases se construyen a partir de un árbol de posibilidades, y vamos a hacer literatura generativa con esas dos ideas. Entonces esto nos permite entender dos cosas. Nos permite entender las estructuras de datos que se pueden utilizar en un computador, o la forma en la que, por ejemplo, unos datos se pueden estructurar como un árbol,
pero también nos permite hacer una cosa creativa o ingeniosa o una forma de literatura a partir de crear una estructura de datos. Entonces esa es la idea general de este tutorial. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero un programa que nos permita hacer una gramática y luego desenvolver la gramática. Entonces, para hacer ese programa, o para usar más bien ese programa que vamos a usar, es un programa que se llama aventura.js, que es una librería que yo hice justamente para hacer literatura generativa. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Necesitamos crear una gramática, o sea, necesitamos crear un sistema de reglas de nuestro mundo literario y necesitamos desenvolver esa gramática. Entonces, Aventura.js nos va a permitir hacer la gramática y desenvolver la gramática y mostrar distintas frases que se pueden generar arbitrariamente a partir de la gramática. Entonces, ¿qué existe normalmente en este tipo de gramáticas generativas? Existen tres tipos de cosas que son importantes. Existe una cosa que podemos llamar una cadena de texto simplemente, que es simplemente texto que podemos poner en nuestra gramática. Existe otra cosa que podemos llamar un símbolo no terminal. Símbolo no terminal, que básicamente, en otras palabras, lo podemos entender como una regla. Es una regla que queremos desenvolver. Y una regla, perdón, escribí mal regla ahí. Y una regla es una rama del árbol de la gramática. Y también tenemos otra cosa que podemos llamar un símbolo terminal. ¿Qué es un símbolo terminal? O una serie de símbolos terminales. Es una lista de cadenas de texto que podemos poner al final de nuestra gramática. De pronto eso suena un poquito confuso, pero ya lo voy a explicar mejor. Estos símbolos terminales podemos entenderlos como las ramas de nuestro árbol. O sea, los símbolos no terminales son podemos entenderlo como las hojas de nuestro árbol, las hojas. Y los símbolos no terminales podemos entenderlos como las ramas. Entonces, pensémoslo así. Yo tengo un árbol y este árbol tiene muchas ramas. Pero al final, cuando se termina mi árbol, hay ciertas hojas. Fíjense que cuando yo estaba diciendo que el tronco de mi árbol es una frase, esto es una regla, porque tengo que desenvolverlo en más ramas. Cuando yo digo que que la frase tiene una parte nominal y una parte verbal, esas también son reglas, porque tengo que seguirla desenvolviendo en otras ramas. Sin embargo, cuando digo, por ejemplo, que la parte nominal tiene artículos, esto es una hoja, porque ya no sigo desenvolviéndolo en más ramas. Estoy encontrando el final de mi árbol. Y entonces lo que tengo que hacer es buscar en una lista de artículos, buscar qué artículos son posibles dentro del mundo de los artículos y escoger uno. Y una vez escojo uno, pues ese va a ser mi hoja final. También puedo decir que la parte nominal tiene sustantivos y entonces esto también es una hoja. Tengo que buscar en mi parte final mi lista de sustantivos y escoger un sustantivo. Y por eso es que puedo decir el perro come, la gata maulla, el ratón corre y así. No son obras literarias muy ingeniosas, pero se puede hacer muchas obras diferentes. Entonces, ahora sí podemos empezar a utilizar aventura.js para poder hacer una gramática generativa. Entonces, primero que todo, me pueden buscar en Google el editor web de P5. ¿Qué es el editor web de P5? Bueno, hay toda una serie de videos aquí sobre cómo se utiliza el editor web de P5, pero si no lo saben, es simplemente una interfaz en la que uno puede escribir código de programación de JavaScript y de P5. De nuevo, pueden buscar las referencias sobre eso, pero por ahora solo necesitamos buscar en Google P5 Web Editor. Entonces, si buscamos en Google P5 Web Editor, lo primero que va a salir es el editor web de P5. Entonces entramos ahí. Ustedes pueden crear una cuenta de P5 para guardar las cosas que hagan. Yo ya tengo mi cuenta.
Y aquí en esta interfaz del editor web de P5 es donde vamos a escribir todo el código para hacer la gramática. Entonces aquí es donde vamos a escribir nuestro código. Voy a borrar todo lo que sale aquí por defecto. De hecho puedo mover un poquito esta ventana y voy a subir esta parte donde dice console. Aquí donde dice console es donde va a aparecer nuestro texto generativo. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es importar la librería Aventura. Digamos que aquí en este editor web podemos escribir código, pero todavía no tenemos la librería. Entonces en la descripción de este video les voy a dejar este enlace donde está la librería. De hecho aquí hay una referencia acerca de cómo se usa la librería. Yo escribí una referencia. Pero aquí donde dice cómo usarla y donde dice solo descarga la librería minificada, podemos abrir este enlace. Y aquí esto nos va a abrir otro lugar donde está el código de la librería. Entonces aquí esta es toda la librería, está escrita en un código súper extraño, pero va a funcionar. Y aquí donde dice raw o raw, R-A-W, hacemos clic y esto nos va a abrir toda la librería. Miren, todo este código es el código que permite hacer literatura generativa. Entonces hago clic en guardar página y lo guardo pues en un lugar donde pueda usar esto apropiadamente. Yo ya la descargué, entonces no le voy a poner descargar, pero ustedes le ponen descargar. Y una vez la hayan puesto a descargar, pues ya van a tener la librería aquí descargada. Entonces lo que hacemos es volver aquí a este editor web de P5, poner edit, sketch, add file, y aquí vamos a arrastrar nuestra librería de aventura. Entonces la voy a arrastrar acá. Entonces lo que va a hacer este editor web es subir la librería. ¿Listo? Creo que ahí ya la terminó de subir. Entonces si hacemos clic en esta flecha que ven acá a la izquierda, van a ver que aquí ya está la librería subida. Entonces ya la podemos usar. Y aquí donde dice index.html tenemos que escribir algo. Entonces tienen que seguir esta instrucción exactamente para que funcione. Aquí debajo de donde dice body y encima de donde dice script, no sé qué, src, sketch, js, aquí encima de esto vamos a poner enter y vamos a poner script espacio src y luego vamos a escribir aventura.min.js. O sea, lo que estamos haciendo es cargar una librería. Luego cerramos esta etiqueta, miren, con un símbolo mayor que y un símbolo menor que y un símbolo mayor que. Luego abrimos otra vez la etiqueta y la cerramos. Script. Si quieren pueden pausar el video un segundo para ver exactamente qué fue lo que yo escribí acá. Pero básicamente lo que estamos haciendo es cargar la librería para poder empezar a hacer literatura generativa. Listo, una vez hacemos eso, podemos volver aquí a donde dice sketch.js, podemos cerrar esto y aquí ya podemos empezar a escribir las cosas que necesitamos para hacer nuestro texto generativo. Entonces lo primero que voy a hacer es importar la librería acá. Entonces voy a poner const, que es una variable constante. De nuevo pueden revisar en los otros videos qué quiere decir eso si quieren saberlo. No es necesario saberlo para hacer lo que vamos a hacer, solo es importante copiar lo que estoy haciendo. Const, pongámosle un nombre a la variable, llamémosla generador, y este generador va a ser igual a new aventura, una nueva aventura que así se llama la librería. Luego abrimos y cerramos paréntesis, luego ponemos un punto y coma, y aquí dentro del paréntesis con unos signos de se me olvidó, unas comillas, vamos a escribir la palabra es. ¿Por qué vamos a escribir la palabra es? Porque queremos que nuestra librería cargue en español. La librería también funciona en inglés, entonces queremos que esté en español, básicamente. Entonces aquí lo que acabamos de hacer fue preparar todo el entorno para poder hacer la literatura generativa. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra gramática. Entonces voy a escribir const gramática. No le voy a poner tilde porque es una variable y entonces no quiero que el computador haga cosas extrañas porque no reconoce la tilde. Luego ponemos un igual y luego ponemos estos corchetes. Dentro de estos corchetes vamos a escribir toda nuestra gramática.
Entonces, por ejemplo, si pensamos en la gramática que pusimos como ejemplo ahorita, veíamos que la rama principal era una frase. Entonces voy a escribir aquí frase y voy a escribir mi gramática, mi rama principal. Entonces pongo frase, dos puntos y unos corchetes cuadrados. Aquí están. Y dentro de estos corchetes cuadrados voy a escribir las reglas que quiero que se empiecen a desenvolver en mi frase, en mi rama de frase o en mi tronco de frase. Entonces voy a escribir aquí las reglas. Las reglas las tengo que escribir dentro de unas comillas. Entonces dijimos que, por ejemplo, para hacer una frase se necesitan dos ramas, ¿cierto? Entonces, para describir una rama, uno utiliza un símbolo menor que, le pone un nombre a la rama. Por ejemplo, a esta rama le voy a poner parte nominal y luego un espacio y le pongo una parte verbal. Entonces estas son las dos ramas que quiero que se desenvuelvan. De nuevo, si volvemos a la idea de la gramática, estoy diciéndole al generador de texto que hay una cosa que se llama frase y que la frase tiene una parte nominal y una parte verbal. Entonces, si volvemos acá, ahora tengo que describir pues esas nuevas ramas. Entonces voy a poner, después de poner estos corchetes cuadrados, voy a poner una coma, enter, y voy a poner, por ejemplo, voy a escribir la parte nominal. Entonces, ¿qué tiene la parte nominal? Pues igual voy a utilizar unos corchetes cuadrados y abro las comillas y voy a decir, la parte nominal tiene un artículo, tiene un sustantivo y tiene un adjetivo, por ejemplo. Entonces estoy haciendo otras tres ramas que se desenvuelven de la parte nominal. Y la parte verbal solamente tiene un verbo, ¿cierto? Entonces voy a poner que solo tiene una rama, un verbo. Listo. Y ya, ese es básicamente mi árbol. Ahora lo que tengo que hacer es los símbolos en terminales. Entonces voy a hacer una lista de artículos, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí artículo, dos puntos, también corchetes cuadrados, y aquí voy a hacer una lista de artículos posibles. Entonces voy a hacer solo dos artículos, una y coma la. Entonces fíjense que aquí hay una diferencia en la forma en la que estoy escribiendo esto, las ramas, digamos. Las ramas posibles son una, y entonces lo pongo entre comillas, luego pongo una coma y luego pongo la, y esa es otra opción posible. Entonces, si volvemos a nuestra idea de la gramática, lo que estoy diciendo es, en la parte nominal hay artículos y los artículos pueden ser o una o la. Estas son las ramas, las hojas posibles, ¿cierto? Y cuando quiero que genere una frase, quiero que escoja alguna de las dos, básicamente. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con las otras partes. Entonces voy a crear un sustantivo y dentro de este sustantivo voy a poner distintos sustantivos. Voy a poner una ardilla, una gata, una manzana, una pera. Puede ser lo que sea, ¿cierto? Solo estoy poniendo lo primero que se me ocurre. Una maleta. De nuevo, no es la poesía más interesante, pero por lo menos sirve para ejemplificar. Luego voy a poner un adjetivo, una lista de adjetivos. Adjetivo. Entonces voy a poner valiente, escurridiza, malvada, cobarde, redonda, no sé, cualquier cosa. Y luego, por último, necesito unos verbos, ¿cierto? Necesito terminar de completar todas estas cosas que están entre símbolos de mayor y menor, de menor y mayor. ¿Por qué? Porque esas van a ser las ramas, y si el computador no encuentra cómo terminar la rama, pues entonces va a fallar algo. Entonces necesito, ya hice un artículo, un sustantivo, un adjetivo, ya hice parte nominal, parte verbal, me falta el verbo. Y fíjense que estoy todo metiéndolo dentro de corchetes cuadrados y estoy separándolo por una coma cada cosa. Y además estoy dejando aquí una indentación, un espacio para mostrar que todo esto está dentro de la gramática.
Entonces lo último que me falta es un verbo. Entonces, o una lista de verbos. Entonces voy a poner corre, come, baila, brinca, duerme, no sé, listo. Entonces ahora ya tengo mi gramática completa. Tengo unas ramas y tengo unas opciones que se pueden escoger. Ahora tengo que entrar. Ahora tengo que decirle a mi generador, que es este que acabé de crear aquí, donde dice generador, que esta va a ser mi gramática. Entonces tengo que escribir generador.setGrammar, o sea, ingrese una gramática que quiere usar. ¿Cuál es la gramática que quiere usar? Quiere usar la gramática que cree, que se llama gramática. Entonces de nuevo, estoy creando un generador, aquí lo creé acá, estoy creando una gramática y aquí estoy diciéndole al generador que le voy a dar una gramática. ¿Cuál gramática? Pues la que ya creé. Entonces generador.setGrammar, abro y cierro paréntesis, dentro de los paréntesis escribo gramática y las comillas y el punto y coma. Listo. Y por último, o casi último, voy a crear un texto generado. Entonces voy a escribir const texto generado. Le puse un guión bajo acá, pero no es necesario, podría ser así, texto generado. Dejémoslo así. Texto generado es igual a generador. Olvidé que es lo siguiente que tengo que poner. A ver, generador develop grammar. Entonces generador.develop grammar. O sea, le estoy diciendo desenvuelva la gramática. Y aquí dentro de este paréntesis tengo que decir cuál es la rama en la que quiero empezar. Y pues probablemente quiero empezar en la rama principal, que es frase. Entonces voy a decirle aquí que mi rama principal es frase. Lo puedo poner entre comillas. Frase. Sí. Y entonces aquí, cada vez que yo presione play, se va a generar un texto nuevo, porque va a ejecutar esta función que se llama develop grammar. Y va a empezar por frase y va a empezar a decir, bueno, frase, ¿qué necesito? Una parte verbal y una parte nominal. ¿Qué tiene la parte nominal? Un artículo, un sustantivo, un adjetivo. Entonces voy a buscar un artículo. Voy a buscar un sustantivo. Ardilla, voy a buscar un adjetivo. Cobarde, y así. Pero entonces, para poder ver mi texto, quiero mostrar en la consola, que es esta parte de abajo, el resultado de mi texto generado. Entonces voy a escribir console.log y texto generado. Quiero mostrar el texto que se generó. Y si no cometí ningún error, entonces aquí se va a generar un texto. Ahí está. La maleta valiente duerme. La gata redonda baila. Cada vez que ponga play va a aparecer un texto diferente. La ardilla malvada baila. Una manzana cobarde brinca. Una pera cobarde corre. La pera malvada brinca. Y así. Entonces fíjense que lo que hicimos fue generar una gramática y luego cada vez que ponemos play se produce un texto diferente. Y el texto corresponde adecuadamente con la gramática. Ahora piensen que no necesariamente tendría que ser esta estructura de una frase. Puede tener cualquier tipo de estructura. Por ejemplo, en vez de hacer una frase, yo podría hacer un cuento. Entonces yo podría hacer una gramática mucho más compleja. Podría decir que mi rama principal es un cuento. Pero de esta rama principal se desenvuelven varias ramas. Por ejemplo, se desenvuelve un inicio, un nudo y un desenlace, por ejemplo. Y entonces, del inicio se desenvuelven otras partes, por ejemplo, la exposición del contexto, se desenvuelve la presentación del personaje, se desenvuelve el problema inicial, del nudo se van desenvolviendo otras partes y del desenlace se desenvuelven otras partes, que puede ser una de esas el final. Y de la exposición entonces se pueden desenvolver más ramas y más ramas. Yo podría durar horas y horas preparando una gramática que produzca cuentos y que es mucho más compleja, pero todo se construiría
bajo la misma idea de esta gramática supremamente simple. Entonces, yo podría, en vez de poner frase acá, podría cambiar toda mi gramática y podría decir, no es frase, sino cuento. Y cuento tiene distintas partes. Tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Luego puedo escribir cuál es el inicio, y el inicio tiene otras partes, ¿cierto? Tiene una exposición, tiene una presentación del personaje y así. El caso es que poco a poco voy construyendo mi gramática y luego cuando esté listo y cuando tenga 1000 opciones, puedo de nuevo generar el texto y se va a producir un cuento nuevo cada vez. Ahora, hay ciertas cosas que se pueden hacer con esta librería que son mucho más sofisticadas, eso las voy a dejar para un video siguiente, pero por ejemplo, para que piensen si quieren ver el video siguiente. ¿Qué pasaría si yo quiero que en mi cuento solo haya un personaje principal? ¿Cómo hago para escoger ese personaje principal? Pues puedo decirle a la librería que escoja un personaje principal y que luego cada vez que lo mencione, hable de ese personaje principal. Entonces, esa es una configuración mucho más sofisticada de la librería, pero también se puede hacer eso. Entonces lo voy a dejar para un siguiente video. Por ahora lo que queda es probar distintas formas de construir gramáticas y de generar textos diferentes. Y si algo está confuso, pues de nuevo recomiendo ver con cuidado este código, tratar de copiarlo tal cual como dice ahí, ver si hay algún error, o si quieren saber más sobre cómo funcionan estas estructuras de datos, pues ver los otros videos en los que se explican en mucho más detalle. Adiós.